Ya vendrían 12:36. Estamos en esta jornada de viernes. Vamos a invitarlos. Ahora vamos a hablar de la plaza de ayer. Maravillosa qué la plaza de lindo, ayer. qué emocionante. Linda, ¿no? Muy emocionante. Cuánto testimonio. Qué recuerdo. Mucho oyente. Me crucé mucho oyente de esta radio. Sí, un montón de oyentes de esta radio. Qué calor, ¿no? Aparte, una jornada de calor importante. Concentramos la sombrita al principio. Axel Kicillof, por supuesto, que estuvo allí presente. Axel Kicillof, otro referente de la provincia. Muchas mucha organizaciones emoción, políticas. Cuánta emoción, El compañero Nicolás Hernández sacó una foto muy linda de Pina, que estaba ahí. Pina estaba feliz. Sonriente, plena, rebosante de alegría. Así que beso para todas las madres también, no solo para Pina, ¿no? Obviamente. Bueno, queremos invitarlos a un acto homenaje a 20 años de la recuperación e identificación de Azucena, de Mari, de Esther, de León y de Ángela, perdón. Estamos hablando, por supuesto, de Azucena Villaflor. Estamos hablando también de Esther Balestrino, así que quiero saludar a Mabel Cariaga, que están organizando este acto que va a tener lugar el próximo 8 de diciembre, 17 horas, en el Solar de la Memoria, en Gran Urquiza y Estados Unidos, en Capital Federal. La tenemos a Mabel Cariaga en línea. ¿Cómo estás, Mabel? Hola, Felicitas, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? No, gracias a ustedes. Bien, preparándonos para este acto que es un encuentro que hacemos todos los años. Los estaba escuchando recordar la plaza de ayer. La verdad que es una enorme emoción, ¿no? Siempre recordar a Eve, recordar estar en esa plaza que fue el símbolo de la resistencia a la dictadura, ¿no? No, pero aparte pensar en esas mujeres que se organizaron en el peor momento, el momento de oscuridad, para reclamar por sus hijos, por la aparición con vida, etcétera, y bueno, lamentablemente muchas de ellas pagaron con su vida esa valentía, esa decisión de organizarse, y siguieron después, ¿no? Históricamente nos marcaron cuál era el camino. La verdad que pensar en todo eso cuando estás en Plaza de Mayo, bueno, a mí me pasa particularmente porque no soy de acá, ¿no? Entonces ahora claro. no termino de naturalizarlo, ¿no? Ir a la plaza para mí es también, creo que nos pasa a todos esto, ¿no? Pensar en esos momentos, no solamente en el hoy. No, sí, a mí hay algo que siempre me conmovió muchísimo, es que las madres en sus inicios, ¿no? Cuando empezaban las desapariciones y nadie todavía había tomado real conciencia de lo que iba a suceder, sí. Las madres eran muy cuidadosas con los jóvenes y con sus esposos, ¿no? Y decían, claro, bueno, vamos nosotros que somos mujeres grandes, a nosotros no nos va a pasar nada. Y que después de la desaparición de las tres madres, sí, creo que esa seguridad o ese convencimiento que tenían las madres que a ellas no les iba a pasar nada, se perdió. Claro, ¿no? Claro. Que ese fue un poco el objetivo de la Armada, de la infiltración de Astiz, de desarmar ese movimiento de madres con el secuestro de las que él había identificado como las madres más activas, y con eso lograr que estas mujeres se fueran de la Plaza de Mayo, ¿no? Uh-huh. Y el secuestro el 8 de diciembre del 77 fue un jueves. Ah, mira vos. Y sí, fue un jueves, después de la plaza, las madres se reúnen en diferentes iglesias para recolectar fondos. Ahí estaban juntando plata para la solicitada, ¿verdad? Claro, para la solicitada que iban a publicar el 10 de diciembre. Sí. Y bueno, en ese 8 de diciembre es donde secuestran a dos de ellas, a Esther y a Mari, y después el sábado siguiente, el 10 de diciembre, la secuestran a Azucena. Claro. Sin embargo, pasaron dos hechos que para mí hicieron historia, ¿no? Uno, que la solicitada la publicaron igual, uh-huh, a pesar de que de la iglesia de la Santa Cruz se llevaron dinero, sí, para esa solicitada, y al jueves siguiente las madres volvieron a la plaza. Claro. Y yo creo que eso marcó el fin de la dictadura, porque si bien ese fin sucedió muchos años después, sí, no pudieron con esas mujeres, y ese movimiento de madres de Plaza de Mayo se fortaleció y creció no solamente en la Argentina, sino a nivel, claro, internacional, denunciando lo que estaba pasando acá en el país, ¿no? Esas mujeres se rebelaban, definitivamente. Se rebelaban, sí, y yo, tengo la imagen de esa de que los pañuelos blancos vencieron a los fusiles de la dictadura, porque ellas volvieron a la plaza
y seguramente deben haber sentido dolor, temor, angustia por sus compañeras. Seguramente. Se agarraron del brazo, empezaron a marchar y esa marcha no paró nunca, ¿no? Entonces, yo creo que ese coraje, esa valentía, esa audacia, esa capacidad de organizarse, porque también otra cosa que siempre recuerdo es cuando se reúnen en el Parque Iraola simulando el festejo de un cumpleaños, de la jubilación de una de ellas, y se organizaban en comisiones y tenían comisiones de propaganda, comisiones políticas, comisiones de relación con otros organismos. O sea, estas mujeres tenían una mirada y una capacidad para poder enfrentar esa situación sí. que la verdad que hizo historia en nuestro país. Absolutamente. ¿No? Está Yair que quiere preguntar, pero pará que quiero cerrar el tema de la solicitada porque recuerdo haber leído algunos detalles que quiero repasar con vos. La solicitada la publicó el diario La Nación solamente, o la publicó Clarín también, te pregunto. No. ¿Quién la publicó? El diario La Nación. La Nación. Clarín se negó a publicarla. Se negó a publicarla. Y además sí. Pusieron un montón de condiciones, que tenía que ser la plata entregada de tal manera, ¿te imaginas? Tuvieron que ir a cambiar la plata, porque tenían cambio, tuvieron que irse a cambiar la plata para pagarla. La Nación le pusieron todos esos obstáculos. Todos esos obstáculos, sí. Qué locura, ¿no? Digo, porque hay que pensarlo, estabas corriendo contra reloj, eran otros tiempos, corrías contra reloj, uno no te lo publicaba y el otro te puso todas las trabas y ellas las dieron vuelta a una porque tenían un empeño tal, querían la publicación y bueno, efectivamente lograron que saliera esa publicación. Entiendo que Azucena había ido a buscar el diario justamente, ¿no? Cuando se le lleva. Exactamente. Siempre Cecilia cuenta que Azucena fue a comprar el diario y trae un ejemplar, pero que no se veía bien, y Cecilia cuenta que le dice, que Azucena le dice, bueno, Cecilia su hija, ¿no? Sí. Nena, ¿qué querés comer? ¿Carne o pescado? Y Cecilia le dice pescado. Ah, bueno, qué bueno, porque tú voy a ir a buscar otro ejemplar del diario La Nación. Y ahí es donde ella vuelve y ahí donde la secuestran. No regresa a su casa, es muy terrible. No regresa a su casa. ¿Qué tal, Mabel? Hola, Yair, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, te escuchaba con mucha atención. Además, digo, después de la jornada de ayer, volver a recuperar esta historia, reconstruir esta historia, creo que es más necesario que nunca. Y quiero preguntarte por cómo ves el rol de las madres, de los organismos de derechos humanos, de los militantes de derechos humanos, en este presente tan oscuro, también entendiendo que las madres dieron un ejemplo de no bajar los brazos en un momento muy complejo. También vos decías que el día después de esto volvieron a salir a la plaza, volvieron a marchar con sus pañuelos. ¿Cómo ves y qué legado, qué aprendizaje nos queda de eso para pensar tiempos tan asiagos como los que nos toca vivir hoy en día? Yo creo que no sé hasta qué punto se comprende, y lo voy a decir claramente, ¿no? Hasta qué punto la dirigencia política, por supuesto que hay excepciones, comprende el legado de las madres, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, con el ejemplo de las madres, pero el ejemplo de las madres es esto que yo les estaba relatando, ¿no? Es la capacidad de organizarse, es la valentía, es el coraje, es la solidaridad. Era recibir a cada mujer, una nueva madre, cada jueves sin preguntarle absolutamente nada, y solo la pregunta era vos a quién estás buscando y sumarla en esa lucha colectiva, ¿no? Y después de la dictadura también en democracia vinieron años muy tremendos, como fueron los años de impunidad, los años del menemismo, y sin embargo las madres siempre estuvieron allí mostrando el camino y buscando la forma de lograr la memoria, la verdad y la justicia. Y a mí hay algo que me marcó mucho de Eve, que es que yo siempre dije, Eve siempre entendió, siempre supo que la salida era una salida política. Sí. Que si no se construía una democracia donde el respeto a los derechos humanos fuera el centro de la construcción democrática, no íbamos a lograr el nunca más que estábamos reclamando, ¿no? Porque los 30.000 desaparecidos son consecuencia de imponer un modelo económico. Y cada vez que ese modelo económico vuelve a intentar imponerse en nuestra patria, volvemos a sufrir persecución, negacionismo, reivindicación del terrorismo de Estado, y vemos donde los valores más oscuros, ¿no?, pretenden reemplazar el de solidaridad, el de lucha, el de valentía, el de esperanza,
que es el de las madres, es el legado que nos dejaron las madres. Y vos fíjate cómo las madres y cómo los organismos de derechos humanos tienen la capacidad de nuclear alrededor de ellas y de ellos a todo un arco político que de otra manera no se juntaría, ¿no? Sin duda. Pero creo que hay que dar un salto cualitativo, creo que la patria necesita que nosotros estemos organizados, estemos unidos y estemos pensando en algo diferente, porque el pueblo la está pasando mal, porque estamos en camino de convertirnos en una colonia con una desintegración de la patria enorme, y la memoria de los 30.000, yo creo que el mejor homenaje que hay que hacerle a los 30.000 es la militancia y la lucha por construir esa patria por la que ellos lucharon, ¿no? Eso me parece que es el legajo de los 30.000, y al legajo de los 30.000 se le suma el legajo de las madres que salieron a buscarlos y después que salieron a asumir la lucha de los 30.000, ¿no? Totalmente. Entonces yo creo que eso hay que entenderlo, hay que profundizarlo, hay que hacerse, hay que internalizarlo en la dirigencia política, en la militancia, y entender que la única lucha que se pierde, como decía Eve, es la que se abandona, y que ni un paso atrás, ¿no? Entonces, pero eso hay que hacerlo, hay que transformarlo en organización. La verdad que escucharla a Mabel con todo esto que nos está diciendo, y la nota anterior que hacíamos con uno de los laburantes de Ingenio Ledesma, recordándonos ¿no? la historia de Ingenio, y cómo en este momento, después de convocar a votar por los libertarios, están llevando adelante despidos, ajustes, bueno, todo lo que pretenden normalizar en el país. Bueno, me parece que nos deja mucho material para reflexionar. Antes de preguntarte por el acto del lunes, quiero preguntarte, porque hay un hilo conductor ahí, hablábamos de Eve y ayer recordábamos el vínculo con el Papa, las charlas con el Papa, y tu mamá también tenía una historia, un vínculo, ¿no? Una linda historia para contar del Papa. Sí, mi mamá trabajaba con Jorge Bergoglio, claro. Cuando él trabajaba como aprendiz en un laboratorio de especialidades técnicas, ¿no? Y él estaba en una etapa en la cual estaba definiendo qué iba a hacer con su vida, ¿no? Si iba a seguir por el lado del seminario, convertirse en sacerdote, abrazar la religión, o iba a ir a ser un estudiante, no iba a ir por otro lado, ¿no? Por el lado de la ciencia, del estudio, de la bioquímica, que era lo que ellos estaban compartiendo en ese momento. Y bueno, y Jorge siempre recuerda que mi mamá le decía: Jorge, vos tenés que hacer lo que te haga feliz. Mirá. Y dos personas que se encontraron en la vida y que venían de experiencias absolutamente distintas. Mi mamá es una persona que no era religiosa, que tenía una experiencia de militancia política previa en el Paraguay, antes de venir a la Argentina. Ella militaba en el Partido Febrerista, tuvo que exiliarse y viene a vivir acá en la Argentina. Y sin embargo, estas dos personas que tenían creencias diferentes, había algo que las unía, que era la humanidad, que era el respeto por la humanidad y creer que un mundo donde el ser humano fuera el centro y sus derechos, ¿no? Los derechos de las personas sean el centro de cualquier desarrollo social, fue lo que los unió en esa amistad. Claro, que la tuvieron hasta que ella desapareció. Claro, ¿no? sí, que marcó la vida de Francisco, según él recordaba, de Jorge. Según Bergoglio. Él recordaba. Así exactamente. Es. Bueno, el lunes entonces, recordanos, invítanos. El lunes a las 5 de la tarde nos estamos encontrando en este acto homenaje. Nos van a acompañar Ismael Serrano, a quien le agradecemos mucho porque él estaba en la Argentina y cambió su pasaje para poder quedarse y participar el 8 de diciembre. Va a estar la murga Esta te la debo, hay un grupo de baile, y bueno, y después siempre las características que tenemos en nuestro acto, ¿no? De mucha reivindicación de los 30.000, de mucha reivindicación de su militancia, de mucho compromiso, de renovar siempre este 8 de diciembre el compromiso con la lucha de los 30.000, así que es un encuentro donde hay mucho cariño, mucho amor, mucha emoción, muchos abrazos, tal vez muchas lágrimas también, pero también mucha esperanza. Así que los esperamos a todos y a todas. Te agradezco, Felicitas, esta oportunidad. Y bueno, las madres son las que
son las que tenemos que seguir, siempre. Gracias, Mabel. Gracias a vos por recibirnos y por dejarnos, bueno, todo esto que seguramente nos va a dar para pensar. Gracias, Mabel. Abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo enorme. Hasta luego. Estamos escuchando a Mabel Careaga, ¿no? Y pensar que, bueno, digo, cuando vos mirás en la actualidad que quizás el resultado de una elección manda a muchos a la casa, digo, pensar en esta historia de compromiso, de organización, como dice Mabel, ¿no? De mirar a largo plazo, de organizarse, también de dejar de lado los individualismos. Sí, yo pensaba, una palabra se me viene a la cabeza que es inclaudicable, ¿no? Esta idea claro. De que pese a que los vientos soplen fuerte, vamos a seguir porque el horizonte es largo, es venturoso y hay que seguir empujando, y sin duda define la historia de las madres, de cada una de las madres, ¿no? Hay algunas que incluso se conocen más y algunas que se conocen menos, pero me parece que todas están atravesadas por esa épica, por ese norte para su vida. 12:52 minutos, estamos haciendo Buenavita en 530.